Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Capricornio, cariño, mi Cordero de Dios. ¿Cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, Capricornio, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Empezamos, corazón. Muy bien, cariño. Es muy curioso, Capricornio, porque una de las imágenes que yo he visto es como si tú llevas lo que es un traje o un vestido precioso de color blanco. Pero es como que estás recorriendo lo que es un camino. Y en el transcurso de ese camino, Capricornio, se van quedando como pedazos de ese traje o de ese vestido. Siento, mi querido Capricornio, que posiblemente tú llevas una etapa en la cual es como que estás haciendo muchos sacrificios. O simplemente es como que me dices, Richard, por cada experiencia que yo tengo o cada suceso que me está pasando, es como si estuvieran arrancando parte de mi ser. Posiblemente puede ser por las decepciones, posiblemente puede ser también temores quizás a perder a alguien, o que tú sientes, mi querido Capricornio, que el mundo no ha sido como muy bueno contigo. Pero como ese vestido es blanco, ese traje es blanco, Capricornio, es como que tú me dijeras, Richard, es cierto que he perdido mucho, es cierto que posiblemente no he sido valorado, valorada, pero sinceramente lo único que quiero es paz, tranquilidad. Puede ser, mi querido Capricornio, que inclusive como cada paso que tú dabas se quedan parte de tu vestido, de tu traje, puede ser que en el transcurso de esta vida, de los años, muchas personas se han quedado lo que es en el camino. A lo mejor has perdido familia, amigos, pareja, personas que quizás de repente han vuelto a rehacer su vida o que ya no están lo que es en este plano terrenal. Pero aún así, mi querido Capricornio, es como que tú me dices, Richard, yo solamente quiero paz. No quiero complicarme la vida, ni quiero que me lo compliquen. Necesito encontrar mi camino, necesito encontrar la luz. Necesito al menos disfrutar los últimos años de mi vida. Porque quizá muchos de vosotros, cariño, son personas ya adultas. O al margen de la edad que tú tengas, Capricornio, tú quieres disfrutar tu vida. La otra imagen que yo he visto, Capricornio,
Es como que luego de ese trance, luego de esos sucesos, decepciones o pérdidas quizás de una forma natural de personas muy importantes para ti, te he visto ya con otro vestido, pero un vestido con unos bordados precioso, o un traje para los varones con unos bordados precioso. Había mucho color, mucha luz, el color dorado, cariño. Esto puede ser que sea también un poco contradictorio, porque quizás tú me dices, Richard, ya se me acaba el tiempo. No creo que me vuelva rica, me vuelva rico. No creo que llegue una persona en mi vida. Pero mi querido Capricornio, mientras exista vida, hay esperanza, Capricornio. Da igual la edad que tú tengas. Y por último, mi querido Capricornio, no creo que sea tu última vida en esta tierra. Yo creo que tú posiblemente vas a tener otra oportunidad para volver en esta tierra. Sé que a lo mejor quizás me dices, Richard, pero si voy a vivir lo mismo que estoy viviendo actualmente, no lo quiero. No es cuestión de que tú lo quieras o no. Mayormente nosotros estamos en esta tierra porque tenemos que aprender algo. Hay algo que tú todavía tienes que aprender. Hay algo que tú tienes que vivir, Capricornio. No sé si lo que te voy a decir te va a servir de consuelo, pero recuerda que la felicidad es una decisión. No es necesario estar con una persona acompañado, acompañada. No es necesario tener riquezas. No es necesario tener quizás la casa de tus sueños, la mansión. Lo más importante, yo siempre digo, mientras que exista salud, lo hay todo, cariño. Cuando tú tienes salud, tienes vida, tienes fuerza. Puedes empezar a trabajar, puedes luchar por tus sueños. Mientras tú tengas salud, cariño, hay ese brillo y te vuelves atractivo, atractiva. Y aparece una persona nueva lo que es en tu vida. Todo es diferente. Pero quizás hay un grupo de ustedes que me dice, Richard, yo no tengo salud. Estoy enfermo, estoy enferma. Recuerda que todo es energía. Si tú en estos momentos estás enfermo, estás enferma, y ese es tu problema, mi querido Capricornio, siento un Sagitario muy fuerte, no hay poder más grande que la de Dios. Pide con fe. Tienes que confiar. Recuerda esa frase, Capricornio, que dice, el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué quiere decir, cariño? Que nosotros también podemos sanar, pero todo es cuestión de actitud, todo es cuestión de energía. Si la ciencia no puede hacer nada contigo, utiliza lo que Papá Dios te ha dado, lo que es en la naturaleza. Al fin y al cabo no vas a perder nada. Lo tenemos ahí, Capricornio. Lo tenemos ahí, la naturaleza. Esas plantas, es medicina, es vida, es salud. La alimentación, Capricornio. Hay muchas personas que la ciencia prácticamente lo desahucia, pero sin embargo hacen un cambio en su vida, en la alimentación. Ya no están estresados, estresadas, buscan la paz, la armonía, la naturaleza y se sanan, Capricornio. Con esto no digo que la ciencia no sea buena, la ciencia es buena. Porque gracias a la ciencia, nosotros estamos evolucionando, la vida se alarga más, ¿vale? E inclusive podemos tener respuestas a muchas cosas que antes pues simplemente no tenía lógica. Entonces, no es malo.
pero estamos aprendiendo, evolucionando. Hay cosas que todavía, pues, simplemente no se puede encontrar respuestas. Pero para eso está la naturaleza, para eso está la fe, la energía de Dios. Entonces, si tu problema es eso, mi querido Capricornio, tienes que confiar en ti. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Recupérate. A veces, mi querido Capricornio, nos llega todo de golpe, todo lo malo, da la casualidad, porque estamos vibrando mal. Es un efecto dominó. Cuando uno tiene problemas con la pareja, da la casualidad que uno se enferma. Cuando estás enfermo, da la casualidad que pierdes el trabajo. Estás vibrando mal. Con esto no te digo de que no te va a afectar las cosas negativas. Somos seres humanos. No somos de piedra. Capricornio. Siento un Géminis. Pero todo es cuestión de actitud. Y yo siento que tú en estos momentos me dices, Richard, quiero paz. Ya estoy cansado, cansada. Y me gusta que tú estés buscando tu paz. ¿Por qué? Porque vas a empezar a hacer filtros. Vas a empezar a hacer balances. ¿Qué es lo que te conviene? ¿Qué es lo que no te conviene en la vida? A lo mejor estás cerca de una persona que no vale la pena. Te das cuenta de esto, Capricornio. Vas a empezar a hacer filtros en tu vida. Vamos a ver signos. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Signos. Me sale un Tauro. Me sale un Libra. Me sale un Aries. Cierras con tu signo, Capricornio. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver iniciales, mi querido Capricornio. La letra K, la letra B, la letra Z, la letra D y la letra U, y debajo está M o W. Muy bien. Vamos a ver qué te dice el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta de la luna. La carta de la luna, mi querido Capricornio, representa al signo de Cáncer. Representa también la intuición. Representa también la familia, los hijos. Entonces, siento, mi querido Capricornio, que a veces tú intentas hacer muchas cosas, posiblemente para agradar a los hijos, para agradar a la familia o a la persona que está cerca de ti. Pero parece como que nada es suficiente, Capricornio. Porque la carta de la luna también representa problemas. Si te das cuenta, en esta carta, aquí hay un personaje que está tocando lo que es un violín. Parece un encantador. Y se acercan muchos perros y muchos gatos. Y arriba está lo que es la luna. Entonces, cuando un perro y un gato se encuentran, mayormente es conflicto. No se pueden ver. Y como tenemos la carta de la luna, nos dicen de conflictos, insatisfacción, nos dicen de que no te da seguridad una situación. Es como que tú me dices, Richard, he intentado por todos los medios de que esta persona recapacite. Puede ser pareja, puede ser familia, una persona especial. Pero siento que solamente se acerca quizás cuando necesita algo, o esta persona de repente no había contacto entre vosotros, se acercó, te pidió algo,
y ahora tú tienes un problema en base a esto. Tú sientes como que no estás siendo reconocido, reconocida, valorado, valorada, o una persona que tú estás conociendo. Entonces, no todo tiene que ser malo con esta carta. Esta carta te dice, la carta de la luna en el tarot Z, te voy a estar entregando señales a través del universo, a través del cosmos, en la tierra, o a través de tu intuición, para que tú puedas reconocer qué es malo y qué es bueno, Capricornio. Entonces, es como que hay un ser de luz, que también puede ser un familiar, que siempre está cuidando tus pasos. Y muchas veces, antes que pase una desgracia o un problema, tú sueñas con ellos y te preguntas y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque ellos están cuidando tu paso, Capricornio, y te están advirtiendo. Entonces, mi querido Capricornio, tú tienes que hacer caso de tu intuición y tú tienes que tener mucho más cuidado cuando sueñes a un ser de luz, un familiar, un amigo, un conocido que ya no está en esta tierra, porque te quiere advertir de algo. Y esto quizás te ha pasado ya anteriormente, pero te volverá a pasar otra vez, mi querido Capricornio. Tienes que estar atento o atenta. Vamos a ver qué te dice el arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Capricornio. Dice, abra la puerta. Ha llegado a destino. Ahora debe confiar en sí mismo para abrir la puerta que lo llevará hacia el objetivo con el que lleva tanto tiempo soñando. Levante la cabeza y siéntese orgulloso del trabajo que ha realizado. Es un elegido. Entonces, mi querido Capricornio, lo que tú tenías que aprender con ellos, pareja, amigos, familia, ya lo has aprendido. Lo que tenía que pasar, ya pasó. A lo mejor has tocado fondo, te has separado, has tenido una decepción, una traición. Lo peor, ya lo has vivido. Te está diciendo, Capricornio. Ahora siéntete orgulloso, orgullosa. ¿Por qué? Porque eres un sobreviviente. Porque estás aquí, en esta tierra. Porque te has aferrado a seguir adelante, mi querido Capricornio. Me están diciendo que te viene una oportunidad. Vas a tener una oportunidad de volver a empezar otra vez en ese proyecto, con esa persona, con tu familia, con lo que tú estás buscando, tu felicidad, Capricornio. Entonces, corazón, resurge como el ave fénix. Levanta la cabeza. Has hecho bien las cosas. Has ganado, Capricornio, aunque de repente ellos piensan de que te han derrotado. No. Te viene un regalo, te viene una sorpresa. Prepárate, ¿vale? Arriba los ánimos. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver respuesta general en el tarot egipcio, Capricornio. Opción 1, opción 2, 7 segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no. Puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de el diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con otro Capricornio. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir? Los ángeles del amor. A ver, no sé por qué tengo ese deseo de entregarte, Capricornio. Vamos a ver qué me dicen. Dice, abra su mente. Puede que su alma difiera
su alma gemela difiera del tipo de persona que espera conocer, mi querido Capricornio. Vamos a suponer, Capricornio, que tú estabas ilusionada por una persona, pero esta persona no te correspondió. Pero da la casualidad que tú me dices, Richard, esa persona cumple con todas las expectativas que yo siempre buscaba en un hombre o en una mujer, pero no te ha correspondido. Pero sin embargo aparece una persona nueva o hay una persona que está muy atento, muy atenta contigo. Esta persona, cariño, te demuestra su atención, su compañía. Esta persona te escucha. Esta persona es muy detallista contigo. Los ángeles del amor dicen, ¿por qué no te das una oportunidad con esta persona? Solteros y solteras o personas que a lo mejor están divorciados, pero hay una persona que está cerca o una persona que vas a conocer que es muy diferente a lo que tú estabas acostumbrado o acostumbrada a conocer. Quiere decir, cariño, que existe alguien que está pendiente de ustedes, pero de repente tú no miras. Observa, Capricornio. Observa, porque el amor está cerca, cariño. Lo quieras o no, está cerca. Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Para muchos de vosotros, cariño, posiblemente van a estar lidiando con un Sagitario o Acuario. Esta persona es delgado o delgada. Tiene lo que es una mirada muy penetrante. Cabello rojo, natural o pintado, sea hombre o mujer. Tranquilamente puede ser que tenga algún tipo de tatuaje. A veces parece como inclusive yo que sé, cariño, como que tiene un perfil que asusta a los demás. Pero es una persona buena, ¿vale? Es una persona buena, cariño. La carta, cariño, del 9 de oros. Hay un personaje que te va a hablar de un proyecto, o de repente hay una persona, Capricornio, que está cerca de casa o en tu trabajo, que te va a apoyar, lo que es en la parte económica, cariño. O vas a hacer un negocio familiar, también puede ser el caso, ¿vale? Esta persona es de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Puede ser que sea mulato, mulata, o más moreno que ustedes. Hay una propuesta. La carta de la emperatriz. Veo embarazos, cariño. O tú vas a ser madre, padre o abuelo o abuela. O simplemente puede ser que te atraiga una persona que tiene un compromiso y está esperando un hijo o una hija, mi querido Capricornio. Esta persona puede ser del signo Virgo, muy atractivo, muy atractiva. O de repente te gusta una persona que está cerca del trabajo o de tu empresa, de tu negocio, tus estudios. Bendiciones, mi querido Capricornio, gracias por tu apoyo. Siento que va a haber un cambio en tu vida. Tienes que esperarlo, cariño, con los brazos abiertos, te acordarás. Hasta la vista y sé feliz, Capricornio.